Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 317. Justino el Caballero. Un buen libro es aquel que te hace olvidar el tiempo mientras lo lees. Es difícil olvidarlo y cuesta mucho dejar de leerlo. Un libro realmente bueno es aquel que puede marcar tu vida, algo que jamás olvidarás. Un libro aún mejor es aquel que puedes leer una y otra vez, y experimentar todas las cosas que hacen que un buen libro sea bueno cada vez que lo lees. Nace un héroe es, sin duda, un libro de esos que te atrapan por completo, de esos que te hacen pasar horas leyendo. Principalmente porque, aunque estés durmiendo, dentro de los sueños que tengas, podrían transcurrir días, semanas e incluso años. Por eso este libro era peligroso, porque era adictivo. ¿Por qué tanta gente recurrió a las drogas y al alcohol? Porque querían escapar de la realidad, y este libro les ofrecía esa posibilidad como ningún otro. Incluso alguien como Justin Amer, un multimillonario, se encontraba en apuros tras haber tenido un sueño tan solo una vez. Durante los días siguientes, Justin intentó retomar su rutina habitual, pero resultó más difícil de lo que esperaba. Se distraía con facilidad en las reuniones, reviviendo en su mente escenas de la aventura. Enfrentarse al dragón, los vítores de los aldeanos, la cálida sonrisa de la princesa. Su secretaria tuvo que repetirle la pregunta varias veces antes de que él se diera cuenta. «Señor Amer, ¿se encuentra bien?», preguntó con un tono de preocupación en la voz. Justin parpadeó, volviendo a la realidad. Forzó una sonrisa, restándole importancia a su preocupación. Sí, estoy bien. Solo, no dormí bien, eso es todo. Ella asintió, pero su mirada se detuvo en él, con la duda claramente reflejada en su rostro. Al salir de su oficina, Justin se recostó en su silla, cerrando los ojos por un instante. Era casi como si pudiera oír el eco de la voz de la figura vestida con túnica, que lo llamaba de vuelta a la aventura. Lo atormentaba, una inquietud que no podía calmar, una atracción que no podía ignorar. Intentaba concentrarse en su trabajo, pero cada documento, cada informe, le parecía insignificante. La emoción que había experimentado, la sensación de propósito, hacían que todo lo que hacía ahora pareciera pequeño, insignificante. Había sido un héroe, alguien importante. Aquí, en este mundo, era solo y Justin Amer, siempre un paso por detrás de Tony Stark. Al tercer día, ya no pudo más. A altas horas de la noche, cuando la oficina estaba vacía y la ciudad, más allá de sus ventanas, estaba en silencio, Justin volvió al libro. Lo miró fijamente durante un largo rato, con el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que era peligroso. Sabía que estaba jugando con fuego. Pero necesitaba volver a sentirlo. Necesitaba ser el héroe, aunque solo fuera por un instante. Lentamente, casi con reverencia, abrió el libro. Las palabras en la página parecían brillar, moverse y retorcerse, atrayéndolo una vez más. Justin respiró hondo, dejando que la familiar somnolencia lo invadiera, y al cerrar los ojos, una sonrisa asomó en las comisuras de sus labios. Esta vez, estaba preparado. Justin Amer sintió esa atracción familiar, casi magnética, mientras las palabras en la página se movían y se difuminaban. Cerró los ojos, dejando que la sensación lo invadiera, una mezcla de anhelo y aprensión brotando en su interior. Cuando los abrió de nuevo, el mundo a su alrededor había cambiado. Colores vivos, una cálida luz del sol y el lejano susurro de las hojas llenaron sus sentidos. Había regresado. Lo primero que notó fue que ya no estaba en la plaza del pueblo. No había vítores, ni princesas ni aldeanos celebrándolo, ni ancianos otorgándole títulos. En cambio, se encontró al borde de un denso bosque, rodeado de imponentes árboles que se alzaban como antiguos guardianes. Parpadeó, desorientado, con el corazón encogido por una punzada de decepción. El pueblo había desaparecido. La gente que lo había aclamado, que lo había llamado su héroe, también se había ido. Suspiró, pasándose una mano por el pelo. Todo se sentía tan vacío. Había vuelto a llevar armadura, una espada al cinto, el mismo peso de la aventura sobre sus hombros, pero no era lo mismo. Todavía no.
No había calidez, ni sensación de pertenencia. Solo lo desconocido, lo insólito. Bajó la mirada hacia sus manos, flexionando los dedos, como para recordarse a sí mismo que seguía allí. El héroe de la última aventura, sí, pero sin nadie con quien celebrarlo. De acuerdo, murmuró para sí mismo, intentando ahuyentar la sensación de pérdida. Veamos en qué lío me he metido esta vez. Su voz resonó levemente en el silencio del bosque, y reprimió la punzada de soledad. Allí no había ninguna multitud que lo vitoreara, ninguna princesa que le sonriera. Solo silencio y el susurro de las hojas. Empezó a caminar, sus botas crujían suavemente sobre la maleza, mientras sus ojos escudriñaban los alrededores. El bosque era denso, la luz del sol se filtraba a través de la espesa bóveda forestal a ratos, proyectando largas sombras en el suelo. No sabía dónde estaba ni qué le esperaba, pero no tenía más remedio que seguir adelante. Era extraño estar allí sin guía, sin que nadie le dijera qué hacer ni a dónde ir. Estaba solo. El silencio lo oprimía, la ausencia del pueblo lo llenaba de un vacío. Extrañaba la sonrisa entusiasta de Todd, la calidez de las sonrisas de los aldeanos, la forma en que lo miraban con admiración y gratitud. Allí, volvía a ser simplemente Justin. Un hombre perdido en un mundo extraño, sin rumbo ni propósito. Sacudió la cabeza, intentando concentrarse. Ya había pasado por esto antes, ¿no? Había enfrentado peligros, luchado contra monstruos, salvado una aldea. Esto era solo otra aventura. Podía hacerlo. Tenía que hacerlo. Siguió adelante, entrecerrando los ojos al divisar movimiento más adelante. Un destello, un brillo metálico bajo la luz del sol. Aceleró el paso, con el corazón latiéndole con fuerza. Quizás era una señal, una pista, algo que le indicara el camino. Al acercarse, se dio cuenta de que era una carretera. Un antiguo sendero sinuoso que atravesaba el bosque, cubierto de maleza y musgo. Y en ese sendero había una carreta, con las ruedas rotas y su contenido esparcido por el suelo. Un hombre estaba arrodillado junto al carro, de espaldas a Justin, forcejeando con una de las ruedas. Vestía ropas sencillas y andrajosas, y sus hombros estaban caídos por la frustración. Justin se detuvo un instante, observando al hombre. Respiró hondo, armándose de valor. Este era el momento. Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para ser el héroe. Dio un paso al frente, su armadura tintineó suavemente, y se aclaró la garganta. Hola, gritó, rompiendo el silencio. El hombre levantó la vista, sobresaltado, y sus ojos se abrieron de par en par al ver a Justin. ¿Necesitas ayuda? El hombre parpadeó, sus ojos movieron del rostro de Justin a la armadura, luego a la espada que llevaba al costado. Por un instante, se quedó mirando fijamente, como si intentara comprender lo que veía. Luego asintió, con una expresión de alivio en el rostro. Gracias a Dios, dijo el hombre, poniéndose de pie y sacudiéndose la tierra de las manos. Llevo horas atascado aquí. La rueda se rompió y no puedo volver a colocarla yo solo. Justin asintió, acercándose al carro. Bueno, por suerte para ti, se me da bastante bien arreglar cosas, dijo con una sonrisa, aunque no del todo sincera. Se arrodilló junto al carro y examinó la rueda rota. Puede que no fuera un Tony Stark, pero había creado una gran empresa por su cuenta, y aunque no todas sus armas funcionaban a la perfección como las de Stark, eran mucho más baratas. Y la verdad es que, comparado con eso, arreglar una pequeña Well era fácil, aunque las herramientas que tenía dejaban bastante que desear. El hombre observaba a Justin mientras trabajaba, con los ojos aún muy abiertos por la admiración. «Eres un caballero, ¿verdad?», preguntó con voz llena de curiosidad. Nunca había visto a un caballero por aquí. Justin vaciló un instante y luego asintió. Sí, algo así, dijo con voz suave. No era un caballero, no realmente no en el sentido que aquel hombre pensaba, pero quería serlo. Quería ser alguien importante, alguien que pudiera marcar la diferencia. Mientras trabajaba, el hombre seguía hablando, contándole a Justin sobre su viaje, sobre el pueblo al que se dirigía. Justin escuchaba, asintiendo. La voz del hombre poco a poco aliviaba la sensación de vacío que se había instalado en su pecho. Ya no estaba solo. Había recuperado un propósito, aunque solo fuera a ayudar a un desconocido a arreglar una carreta averiada. Al cabo de un rato, la rueda volvió a su sitio y el hombre sonrió, dándole una palmada en el hombro a Justin. Gracias, señor caballero, dijo con voz llena de gratitud. Si va hacia el oeste, puede venir conmigo. Me vendría bien su compañía, y el camino puede ser peligroso. Justin miró hacia el camino.
El bosque se extendía hasta el infinito ante ellos. Respiró hondo. La sensación de pérdida aún persistía, pero una chispa de esperanza comenzaba a ocupar su lugar. Ahora tenía un nuevo camino, una nueva aventura. Y tal vez, solo tal vez, podría volver a ser el héroe. De acuerdo, dijo Justin, con una sonrisa que finalmente le llegó a los ojos. Adelante. Capítulo 318. Caballero de las Estrellas. Justin cabalgaba junto al hombre, cuyo carro crujía suavemente mientras avanzaban por el camino. El sol había cambiado de posición, proyectando largas sombras sobre el sendero, y los árboles formaban una espesa bóveda sobre sus cabezas. El hombre se presentó como Darrin, un comerciante de un pequeño pueblo llamado Abelford, y mientras viajaban hacia el oeste, habló mucho. A Justin no le importó. De hecho, agradeció la distracción, la oportunidad de aprender sobre este mundo en el que se había visto inmerso. Darrin tenía mucho que contar. Habló de Abelford, un lugar situado a orillas de un ancho río, conocido por sus fértiles tierras de cultivo y su gente sencilla pero resistente. Habló del pueblo cercano de Caldón, donde se reunían los comerciantes y donde, al parecer, el Caballero de las Estrellas pronto haría acto de presencia. Justin no tenía ni idea de quién era el Caballero de las Estrellas, pero asentía con la cabeza, intentando absorber toda la información posible. ¿Sabes?, dijo Darrin con tono conspirador, dicen que el Caballero de las Estrellas es quien acabará con la maldición de las montañas rojas. O al menos, eso es lo que piensan los ancianos. ¿Algún tipo de profecía? Agitó la mano con desdén. No le doy mucha importancia a las profecías, pero la gente parece bastante convencida. Justin arqueó una ceja. ¿Una maldición, eh? Miró a Darrin, con la curiosidad a flor de piel a pesar de sí mismo. ¿De qué clase de maldición estamos hablando? Había leído ese libro para convertirse en un héroe, para ser colmado de elogios por sus nobles hazañas, para conseguir a la chica, las riquezas y todo lo demás. Así que, naturalmente, estaba buscando cualquier cosa que pudiera llevarlo a eso. Parte de su preparación antes de volver a usar el libro mágico consistió en buscar cuentos de fantasía clásicos, aprendiendo qué tipo de tramas podría encontrar. Ahora bien, una maldición que debía romperse encajaba a la perfección con esas tramas. Un caballero de la profecía que venía a salvar el día. Bien podría ser ese caballero, y eso ya lo emocionaba. Darrin se encogió de hombros, con el ceño fruncido mientras reflexionaba sobre la pregunta de Justin. Oh, ya sabes cómo son estas cosas. Dicen que las montañas están embrujadas. Nadie que entra sale. Luces extrañas por la noche, bestias aullando en la oscuridad, todas esas tonterías. Dicen que un gran mal duerme allí, y que solo un verdadero héroe puede romper la maldición. La mente de Justin bullía mientras asimilaba las palabras de Darrin. ¿Un gran mal durmiendo en las montañas? Sonaba como si estuviera hecho a medida para sus deseos. ¿Acaso no era esto exactamente lo que estaba esperando? ¿Una oportunidad para convertirse en el héroe? Ahora solo necesitaba una gran recompensa, y sería perfecto. ¿Y este caballero de las estrellas?, preguntó Justin, intentando disimular su entusiasmo. ¿Quién se supone que es? ¿Algún guerrero famoso? Darrin negó con la cabeza con una media sonrisa. Oh, nadie lo sabe, amigo. Podría ser cualquiera. Algunos dicen que vendrá del oeste, portando un símbolo en forma de estrella. Otros dicen que será alguien que ni siquiera conoce su propio potencial todavía. Darrin miró a Justin de reojo, casi como si lo estuviera analizando. Las profecías son volubles, ¿sabes? La gente les da demasiada importancia, si me preguntas. Justin sonrió. Y tal vez por eso necesitan a alguien como yo, ¿verdad? Alguien que no esté agobiado por las profecías, alguien dispuesto a hacer las cosas. Darrin soltó una risita, sacudiendo la cabeza. Sí, tal vez. Aunque si lo dices en serio, espero que seas un luchador formidable. Las leyendas cuentan que las montañas rojas están llenas de magia oscura. Solo los caballeros más valientes se atreven a pisar allí. ¿Valentía, eh? Murmuró Justin, más para sí mismo que para Darrin. Quería ser valiente. Quería sentir la emoción de enfrentarse al peligro, con el peso del mundo sobre sus hombros. Tal vez esta era su oportunidad de revivir esa experiencia, de demostrarse a sí mismo y quizás incluso a Stark que podía ser algo más que un hombre de negocios que buscaba el último invento. Darrin, ajeno a los pensamientos de Justin, señaló hacia el horizonte, donde las cimas de las colinas lejanas apenas se vislumbraban entre los árboles. ¿Ves esas colinas? Caldón está al otro lado.
si mantenemos un buen ritmo, llegaremos al pueblo mañana por la tarde. Justin asintió, recostándose en la silla mientras el carro avanzaba a trompicones por el camino irregular. La idea de Caldón lo entusiasmaba. Un pueblo significaba gente, información y, tal vez, solo tal vez, su primera pista real sobre la supuesta maldición de las montañas rojas. Si había algo de verdad en las historias que Darrin contaba, la descubriría. Pero por ahora, se dejó llevar por la charla de Darrin mientras continuaban su viaje. Escuchaba al mercader hablar de la gente con la que comerciaba, de los pueblos y aldeas por los que pasarían y de los rumores que parecían impregnar cada camino. Le resultaba extrañamente reconfortante, un recordatorio de que, en este mundo extraño e impredecible, aún podía confiar en una cosa. A la gente le encantaba hablar, y vaya si hablaban. A medida que avanzaba el día y acampaban para pasar la noche, Justin se quedó mirando fijamente el fuego, las llamas parpadeando y danzando, su luz iluminando el claro. Miró a Darrin, que estaba ocupado preparando algo que olía delicioso sobre las brasas. Entonces, Darrin, dijo Justin, con la voz un poco más baja y reflexiva, ¿crees en los héroes? ¿Como los de los cuentos antiguos? Darrin hizo una pausa, mirando a Justin con una ceja arqueada. ¿Héroes, eh? Supongo que creo en que la gente haga lo correcto cuando es necesario. Pero esos grandiosos cuentos de caballeros, dragones y princesas rescatadas, negó con la cabeza. Muchas de esas historias son solo eso, historias. Dan esperanza, claro, pero la realidad es mucho más compleja. A veces, el héroe no es el que luce una armadura brillante. A veces, simplemente es el que decide alzar la voz cuando nadie más lo hace. Justin miraba fijamente el fuego, reflexionando sobre las palabras de Darrin. No quería ser simplemente un héroe. Quería la armadura, el reconocimiento, los elogios. Pero tal vez Darrin tenía razón. Tal vez no se trataba solo del título de héroe, sino de lo que uno hacía llegado el momento. Y tal vez eso era lo que necesitaba demostrarse a sí mismo. Negó rápidamente con la cabeza, no, eso no era posible. Después de todo, Darrin era solo un tipo cualquiera, ¿cómo iba a entender los pensamientos de la gente exitosa? Stark llevaba tiempo buscando este libro, y ya era un héroe. Volaba por ahí con su traje, haciendo que todos lo vitorearan. Quizás no tuviera un traje elegante, pero tenía este libro. Así que era justo que fuera un héroe y recibiera su recompensa. El viaje continuó. La luz del amanecer se filtraba entre los árboles, proyectando un resplandor dorado sobre el camino. Darrin silbaba una alegre melodía mientras la carreta avanzaba, y Justin se sentía inquieto, con la anticipación de la aventura que se avecinaba carcomiéndolo. Necesitaba llegar a Caldón. Necesitaba saber más sobre esa profecía, sobre ese supuesto caballero de las estrellas. Quizás, solo quizás, podría convertirse en ese héroe del que todos hablaban. El día transcurrió de forma muy parecida al anterior. Darrin hablaba, Justin escuchaba y asentía cuando era necesario. Justin aprendió más sobre el reino en el que se encontraban, al que Darrin se refería como Valeria, gobernado por el rey Aldrich, un gobernante justo pero anciano cuyo poder se desvanecía lentamente, al igual que el resto de su reino. Los ataques de bandidos se habían vuelto más frecuentes, y los rumores de magia negra que se extendía desde las montañas rojas mantenían a muchos pueblos en vilo. Justin sentía un escalofrío cada vez que se mencionaban las montañas rojas, sabiendo que, tarde o temprano, tendría que ir allí. Al caer la tarde, el paisaje comenzó a cambiar. La carretera se ensanchó y los árboles se hicieron menos numerosos, dejando al descubierto suaves colinas onduladas. Darrin señaló hacia el oeste, donde Justin pudo divisar una columna de humo a lo lejos. Indicio de que había un pueblo en la distancia. Caldón, dijo Darrin con tono complacido. Un buen lugar para comerciar y enterarse de las novedades, sobre todo con todo lo que se comenta del Caballero de las Estrellas. Dicen que el pueblo se está preparando para su llegada. La curiosidad de Justin se despertó. ¿Qué opina la gente de este caballero? ¿Es una especie de celebridad? Darrin soltó una risita. Sí, se podría decir que sí. La gente está desesperada por tener esperanza, y no hay nada mejor para eso que un caballero destinado a salvar a todos, ¿verdad? Los habitantes del pueblo celebrarán cualquier cosa con tal de creer en algo superior a ellos mismos. Justin asintió, prestando atención a medias, mientras fijaba la vista en el pueblo que se acercaba. La idea de un héroe al que la gente vitoreara, celebrara y en quien depositara sus esperanzas era justo lo que deseaba. Y tal vez, solo tal vez, estaba a su alcance.
Llegaron a Caldón al atardecer, con el pueblo bañado por la luz dorada del crepúsculo. Las calles bullían de actividad. Comerciantes con carros cargados de mercancías, lugareños que regresaban a casa tras un largo día, niños jugando cerca de la plaza. Darrin condujo el carro por las estrechas callejuelas, rumbo al mercado. Muy bien, muchacho, dijo Darrin, tirando de las riendas para detener el carro. Estaré vendiendo en el mercado. Siéntete libre de explorar el pueblo. Si de verdad te interesa esto de ser el caballero de las estrellas, seguro que hay alguien que te puede contar más. Justin bajó del carro y se sacudió el polvo. Miró a su alrededor, contemplando el bullicioso mercado, los altos edificios de piedra y a los habitantes del pueblo en su rutina diaria. Sintió una extraña mezcla de emoción y aprensión. Este era el comienzo de su aventura. Tenía que aprovecharla al máximo. Gracias, Darrin, dijo Justin, asintiendo al comerciante. Creo que voy a dar una vuelta. Quizás encuentre a alguien que sepa más sobre esta maldición. Darrin sonrió, negando con la cabeza. Buena suerte, muchacho. Solo no te metas en problemas, ¿de acuerdo? Justin le hizo un gesto para que se alejara, mientras se abría paso entre la multitud, buscando con la mirada cualquier cosa que pudiera proporcionarle información. Una posada, un grupo de personas hablando, cualquier cosa. Necesitaba pistas, y las necesitaba rápido. Pronto se encontró en la plaza del pueblo, donde una multitud se había congregado alrededor de una pequeña plataforma elevada. Allí estaba un hombre, vestido con ropa sencilla pero bien confeccionada, cuya voz resonaba por encima de la multitud. Amigos. Pueblo de Caldón. El caballero de las estrellas llegará pronto. La profecía se ha cumplido. Ha llegado el momento de purificar las montañas rojas, de restaurar nuestro reino a su antigua gloria. Justin se acercó, con el corazón latiéndole con fuerza por la emoción. Esto era justo lo que buscaba. Algo que impulsara su aventura, que lo encaminara a convertirse en un héroe. Escuchó mientras el hombre continuaba, con voz llena de convicción. El caballero necesitará aliados. Almas valientes dispuestas a unirse a él en su misión, a plantar cara a la oscuridad que ha asolado nuestra tierra durante demasiado tiempo. ¿Quién de vosotros responderá al llamado? ¿Quién se unirá al caballero de las estrellas? Justin sintió una oleada de determinación. No sabía cómo funcionaba este mundo, no sabía si aquella profecía era real o solo una historia a la que la gente se aferraba, pero no le importaba. Iba a formar parte de esto. Iba a ser el héroe, costara lo que costara. Mientras el hombre en la plataforma seguía hablando, Justin dio un paso al frente y su voz resonó por encima de la multitud. Lo haré. Exclamó, con el corazón latiéndole con fuerza, entre el miedo y la euforía. La multitud se giró para mirarlo, y unos murmullos se extendieron al contemplarlo. Un forastero, un desconocido con una mirada decidida. El hombre en el andén se detuvo, con la mirada fija en Justin. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro y le hizo un gesto a Justin para que diera un paso al frente. Bueno, dijo el hombre con un toque de diversión en la voz. Parece que ya tenemos a nuestro primer voluntario. ¿Cómo te llamas, desconocido? Justin tragó saliva y subió a la platier. Respiró hondo, y una sonrisa se dibujó en su rostro mientras observaba a la multitud. Me llamo Justin Amer, dijo con voz firme. Y estoy aquí para ser un héroe. Capítulo 319. Nuevo teléfono. Japón era una nación acostumbrada a las adversidades. A menudo sufría terremotos y otros desastres naturales. Sin mencionar el final de la Primera Guerra Mundial, que dejó 2 grandes cicatrices en su territorio. Sin embargo, la gente que consideraba ese lugar su hogar era gente fuerte. Podían parecer educados, tal vez fáciles de intimidar, pero eran personas que se mantenían firmes ante la adversidad. Acababan de sufrir otra gran pérdida. Gran parte de su capital había quedado en ruinas, y aunque muchos habían podido sobrevivir gracias a la evacuación, lamentablemente muchos otros habían perdido la vida. Sin embargo, incluso entonces, la vida siguió su curso y la gente volvió a reconstruir sus hogares destrozados. Aunque exigieran respuestas, podían hacerlo mientras volvían al trabajo y recuperaban rápidamente la normalidad. Japón se había convertido en un destino turístico popular, y el país tenía mucho que ofrecer, tanto en cultura e historia como en hermosos paisajes. Además, albergaba muchas peculiaridades interesantes que resultaban entretenidas para personas de todo el mundo.
Una de estas peculiaridades era la afición de los japoneses por las máquinas expendedoras. Si bien estas máquinas se podían encontrar en todos los rincones del mundo, Japón las llevó a otro nivel. Aquí no bastaba con tomar una bebida fría, un helado o algún otro pequeño tentempié. Se podían conseguir comidas completas recién preparadas de una de esas cajas con tan solo unas pocas monedas y un poco de paciencia esperando a que hirviera el agua. Yuki conocía bien las máquinas expendedoras. De hecho, pasaba junto a al menos una docena en su camino diario a la universidad. De regreso a casa después de su trabajo de medio tiempo en una tienda de conveniencia, la escena solía ser la misma. Filas de máquinas expendedoras brillantemente iluminadas bordeando las calles, cuyo zumbido y luces intermitentes rompían el silencio de la noche. Pero había una máquina en particular que nunca antes había notado. Se encontraba en un callejón tranquilo, casi escondido, entre una vieja librería y un edificio abandonado. Yuki lo había encontrado porque tenía prisa por llegar a casa y tomó un atajo por una callejuela desconocida. La máquina expendedora era un poco diferente a las demás. Un modelo antiguo, polvoriento y con el marco ligeramente desconchado. Parecía carecer de la marca habitual, de los colores llamativos que anunciaban las bebidas o los aperitivos que contenía. En su lugar, estaba pintada de un negro apagado. Yuki, por supuesto, sentía curiosidad. Era estudiante y, como muchos otros, tenía un presupuesto ajustado. La máquina expendedora no tenía lector de tarjetas, solo una ranura para monedas. Pero lo que le llamó la atención fue la pequeña nota pegada en un lateral. Pruébame. Solo 100 yenes. Algo en lo extraño de todo aquello la intrigó, y antes de darse cuenta, sacó una moneda de 100 yenes de su bolsillo. Introdujo la lata en la ranura y pulsó el botón. La máquina vibró un instante y, con un golpe sordo, una lata cayó en el dispensador. La recogió, con los ojos muy abiertos al verla. Fruta de raíz efervescente, decía la lata. Había un dibujo de una fruta parecida a una manzana con burbujas efervescentes a su alrededor. Yuki parpadeó. Nunca había visto nada igual. No tenía etiquetas de marcas reconocibles y la lata estaba fría al tacto. Se sentía como cualquier otra lata de refresco, pero los colores eran más vibrantes, casi como si brillaran tenuemente bajo la luz tenue del callejón. La curiosidad la venció y abrió la lata. El silbido de las burbujas llenó el aire y un aroma dulce, casi floral, llegó a su nariz. Dudó un instante antes de dar un sorbo. El sabor era diferente a todo lo que había probado antes. Era dulce, pero no empalagoso, con una acidez efervescente que le acariciaba la lengua. Le resultaba refrescante, casi revitalizante, como si la bebida despertara sus sentidos. Se rió para sí misma. Era extraño, casi mágico, como sacado de un cuento de fantasía. Regresó al día siguiente, y al otro. Cada vez, la máquina expendedora le daba algo diferente. Una extraña barra de chocolate que parecía cambiar de color mientras la comía, un paquete de lo que parecían papas fritas pero que sabía a salmón ahumado con un sabor intenso, casi ahumado, que la dejaba con ganas de más. Le pareció una cosita curiosa, repartiendo aperitivos al azar de los que nunca había oído hablar, y además eran baratos. Solo 100 yenes no estaba nada mal, estaba dentro de su presupuesto para un tentempié diario. Y así, poco a poco, empezó a dirigirse a la máquina expendedora todos los días de camino a casa. Estaba ilusionada con el nuevo tentempié que le darían, una pequeña sorpresa para alegrar una vida que, de otro modo, sería aburrida. Un día, al introducir otra moneda de 100 yenes, no podía creer lo que veían sus ojos. En lugar de un pequeño tentempié o una bebida, salió un teléfono móvil nuevo, en su caja y todo. Yuki se quedó allí un instante, mirando la máquina expendedora con incredulidad. Parpadeó, esperando que el teléfono desapareciera si apartaba la vista. Pero no, allí estaba. Nuevo, elegante, en su impecable empaque, en el fondo de la máquina expendedora donde antes había sacado infinidad de extraños bocadillos. La recogió con las manos ligeramente temblorosas. La caja era brillante, sin marcas ni símbolos reconocibles, solo un diseño minimalista. Yuki miró a su alrededor en el callejón, como si esperara que alguien saliera de repente y se riera de la broma que le habían gastado. Pero el callejón estaba vacío. El único sonido era el lejano murmullo del tráfico. «Santo cielo», y susurró, dándole vueltas a la caja entre las manos. Esto debía valer miles de yenes. ¿Era auténtico? ¿O podría ser una falsificación? Metió rápidamente la caja en su bolso, con el corazón latiéndole con fuerza mientras miraba la máquina.
Allí estaba, zumbando suavemente, el tenue brillo de sus botones invitándola a intentarlo de nuevo. La nota seguía ahí. Pruébame. Solo 100 yenes. Yuki respiró hondo, resistiendo la tentación de meter otra moneda. Necesitaba pensarlo bien. De vuelta en su pequeño apartamento, dejó la caja sobre la mesa, mirándola fijamente como si pudiera morderla. Abrió el paquete con cuidado, dejando al descubierto el teléfono. Era elegante, de diseño casi futurista. Al pulsar el botón de encendido, la pantalla se iluminó. En cierto modo, esperaba que el teléfono no funcionara, pero sí que funcionaba, a la perfección. No tenía nada de raro. Era un teléfono normal, aunque mucho mejor que el que tenía antes. Una mejora enorme. Intentó pensar, descifrar el secreto detrás de la máquina expendedora, y supuso que simplemente era algo que alguien a quien le gustaba viajar y coleccionar bocadillos inusuales había puesto, una forma de compartir algunas de las cosas extrañas que existen. Ahora, con un teléfono caro dentro, empezó a dudar de esa idea. ¿Podría haber ganado un gran premio? No sabía qué hacer, pero decidió volver a mirar la máquina al día siguiente. Para ver si podía averiguar quién era el dueño, para preguntar si realmente podía quedarse con el teléfono o no. A la noche siguiente, tras un largo día de clases y su trabajo de medio tiempo, Yuki se encontró de nuevo frente a la extraña máquina expendedora. El callejón estaba tranquilo, tenuemente iluminado por una farola parpadeante. Observó la máquina en busca de alguna señal de propiedad. Una etiqueta del fabricante, un logotipo de la empresa, cualquier cosa. Pero no había nada. Solo la misma pequeña nota, pegada en el frente con la frase pruébame. Solo 100 yenes garabateada en negrita. Yuki suspiró, sintiéndose a la vez curiosa e inquieta. No quería meterse en problemas por teléfono, pero la máquina expendedora parecía demasiado tentadora como para ignorarla. Quizás hoy podría aprender algo nuevo. Sacó otra moneda de 100 yenes y la introdujo en la ranura, con el corazón latiéndole con fuerza por la emoción. La máquina zumbó, hizo un ruido metálico y finalmente dispensó un pequeño objeto. Yuki se agachó, con los ojos muy abiertos ante lo que encontró. Era una pulsera de plata, delicada y adornada con pequeñas piedras que brillaban bajo la tenue luz. Era preciosa, casi demasiado bonita para ser algo de una máquina expendedora. Los dedos de Yuki recorrieron la superficie lisa y fría de la pulsera, y su inquietud aumentó. Vale, esto se está poniendo raro, murmuró entre dientes. Guardó la pulsera en el bolsillo, decidiendo que necesitaba una segunda opinión. Sus amigos, Mika y Hiro, siempre estaban dispuestos a vivir una aventura, y si alguien podía ayudarla a comprender esto, serían ellos. Decidió contarles su descubrimiento al día siguiente. Al día siguiente, durante la hora del almuerzo, Yuki se reunió con Mika y Hiro en su restaurante de ramen favorito. El local estaba lleno de gente. El tintineo de los platos y el murmullo de los clientes llenaban el pequeño restaurante. Yuki respiró hondo antes de mostrarles a sus amigos el teléfono y la pulsera, y en voz baja les explicó cómo funcionaba la máquina expendedora. Los ojos de Mika se abrieron de par en par con incredulidad. ¿Un teléfono y una pulsera? ¿De una máquina expendedora? ¿Hablas en serio, Yuki? Hiro se inclinó hacia él, frunciendo el ceño. Esto es una locura. He oído hablar de máquinas expendedoras raras, pero nada como esto. ¿Estás seguro de que nadie te está gastando una broma? Yuki negó con la cabeza. He vuelto a ese callejón varias veces y no parece que nadie me esté vigilando ni nada. La máquina simplemente está ahí. Y no es solo el teléfono o la pulsera. Los bocadillos que he estado comprando también son muy extraños. No se parecen en nada a los que se encuentran en una tienda normal. Mika se quedó pensativa un momento y luego sonrió. Bueno, solo hay una manera de averiguarlo, ¿verdad? Deberíamos ir a echar un vistazo. A ver qué más nos depara esta misteriosa máquina expendedora. Yuki dudó. Una parte de ella quería mantener la máquina en secreto. Sentía que era algo especial, algo destinado solo para ella. Pero también quería respuestas, y tal vez con Mika y Hiro allí, podrían resolverlo juntos. De acuerdo, dijo Yuki asintiendo. Iremos esta noche, después de mi turno. Pero ten cuidado, ¿vale? No sé qué le pasa a esa máquina. Más tarde esa noche, los tres se encontraron en el estrecho callejón, con la máquina expendedora brillando tenuemente en la oscuridad. Hiro observó la máquina con recelo, mientras que Mika, siempre aventurera, ya estaba sacando una moneda. Mika introdujo la moneda de 100 yenes en la ranura y pulsó un botón.
La máquina vibró y luego dispensó un pequeño objeto. Una horquilla bellamente elaborada, decorada con delicadas flores y que brillaba con la tenue luz. «¡Guau!», susurró Mika, mostrando la horquilla. «Es preciosa. Y definitivamente no es algo que esperarías de una máquina expendedora». Hiro fue el siguiente. Introdujo su moneda y salió un helado pequeño, algo normal. «Bueno, claramente no tengo la misma suerte que ustedes dos», bromeó mientras probaba su merienda, solo para escupirla de inmediato. «Maldita sea, esto sabe a salsa de soja». Las chicas se rieron entre dientes. «Bueno, parece bastante extraño», dijo Yuki, sin saber hasta qué punto tenía razón. Capítulo 320. Montones de tesoros. Los días siguientes se convirtieron en una especie de ritual para los tres amigos. Se reunían en la máquina expendedora después del trabajo de clase, cada uno introducía una moneda de 100 yenes, ansiosos por ver qué objeto extraño o maravilloso caería en la bandeja. La aleatoriedad era casi embriagadora. Cada día era una nueva sorpresa, una nueva rareza por descubrir. Un día, Yuki recibió un paquete de caramelos que al principio parecían normales. Eran caramelos pequeños, de textura gelatinosa, brillantes y coloridos. Pero al morder uno, burbujeó y explotó en su boca, provocando que soltara una risita. El sabor era indescriptible, una mezcla de dulce y ácido, con toques cítricos y de frutos rojos. Al día siguiente, Hiro recibió una bufanda de color rojo brillante, de una tela más suave que cualquier otra que hubiera tocado antes. Mika recibió un elegante espejito de mano, con un marco de un material iridiscente que parecía cambiar de color según el ángulo desde el que se mirara. Cada objeto era único, y muchos parecían valiosos, demasiado valiosos para una simple máquina expendedora de 100 yenes. No siempre se trataba solo de baratijas o golosinas. Una vez, Yuki recibió una fruta azul brillante, una que nunca antes había visto. La cáscara tenía una textura casi cerosa, y cuando la cortó en casa, reveló una pulpa verde vibrante en su interior. El sabor era increíblemente dulce, pero también ácido, como una mezcla entre piña y uva. Yuki no pudo evitar maravillarse de lo extraña que le parecía. Otra noche, Hiro recibió algo totalmente inesperado. Un pequeño dispositivo electrónico que parecía una antigua consola portátil. La pantalla se iluminó con una imagen pixelada de un simpático personaje saltando obstáculos, y los ojos de Hiro se iluminaron de emoción al presionar los botones y controlar al personaje. Se rió y se lo mostró a Yuki y Mika. «Me siento como un niño otra vez. Esto es increíble». La aleatoriedad continuó. Mika terminó con un precioso vestido de seda que le quedaba perfecto, mientras que Yuki recibió una paleta de maquillaje de alta calidad que parecía sacada de unos grandes almacenes. Hiro, a pesar de la experiencia con el helado con sabor a salsa de soja, recibió un zumo de frutas de un amarillo brillante que resplandecía levemente. Su sabor era tan delicioso que insistió en que era la mejor bebida que había probado en su vida. Con el paso de las semanas, Yuki no pudo evitar sentir una creciente inquietud en medio de la emoción. Los productos de la máquina expendedora eran demasiado impredecibles, demasiado valiosos y, a veces, demasiado extraños para ser una simple curiosidad. Sin embargo, el atractivo de la máquina la seguía atrayendo. Era casi como si tuviera personalidad propia, una mente inescrutable que disfrutaba jugando con ellos, ofreciéndoles regalos tanto maravillosos como extravagantes. Una tarde, se reunieron como de costumbre. Yuki introdujo su moneda en la ranura y pulsó el botón. La máquina zumbó y luego dispensó algo con un golpe seco. Metió la mano y tocó algo frío y metálico. Cuando lo sacó, sus ojos se abrieron de par en par. Era un juego de llaves de coche. Colgaban de sus dedos, pesadas y reales, con un pequeño llavero. El llavero tenía un símbolo que nunca antes había visto. Un pájaro estilizado con las alas extendidas. ¿Qué? Susurró Yuki, mirando fijamente las teclas. Mika y Hiro se agolparon a su alrededor, con los ojos muy abiertos. ¿Son esas llaves del coche?, preguntó Hiro con incredulidad. Yuki asintió, con el corazón latiéndole con fuerza. Miró a su alrededor en el callejón, casi esperando ver un coche aparcado cerca, pero no había nada. La máquina permanecía allí, tan inofensiva como siempre, su suave zumbido llenando el silencio. ¿Crees que hay un coche por aquí?, preguntó Mika, con los ojos brillantes de curiosidad. Quizás esté cerca. ¿Deberíamos buscarlo? Yuki vaciló. Las llaves le resultaban extrañas. Pesaban en su mano, el símbolo del llavero era raro y desconocido.
No podía quitarse de la cabeza la sensación de que la máquina expendedora estaba jugando un juego más complejo, uno que no comprendían del todo. Tal vez deberíamos dejarlo por ahora, dijo Yuki con voz suave. Esto se está poniendo un poco excesivo. O sea, es divertido, pero las llaves del coche... ¿Y si nos metemos en algo en lo que no deberíamos? Mika frunció el ceño, pero asintió. Hiro se encogió de hombros y se metió las manos en los bolsillos. Sí, se está volviendo un poco raro. Pero podríamos ganar mucho dinero con esto si quisiéramos. Digo, ¿quién sabe qué más podríamos sacar de esto? Yuki volvió a mirar la máquina expendedora, el brillo de sus botones reflejándose en sus ojos. Tenía que admitir que todo aquello tenía su encanto. El misterio, la fascinación, la imprevisibilidad. Pero también era inquietante, un recordatorio de que estaban jugando con algo que escapaba a su comprensión. Mientras se alejaban, Yuki no pudo evitar mirar hacia atrás, a la máquina, preguntándose qué era, quién o qué la había colocado allí y por qué la había elegido a ella, a Mika y a Hiro como destinatarias. Todavía no estaba segura de si debía parar. Mientras Yuki se mostraba indecisa sobre qué pensar, Hiro se emocionaba cada vez más. Estaba seguro de que habían dado con algún tipo de tesoro y estaba decidido a apropiárselo. Ni siquiera le importaba quién la rellenara. Lo único que le importaba era llevarse todo lo bueno. Así que al día siguiente, fue temprano, llevando consigo unas cuantas bolsas y una buena cantidad de monedas de 100 yenes, dispuesto a vaciar la máquina y llevarse todo lo valioso antes de que alguien más lo hiciera primero. Hiro se acercó a la máquina expendedora con una mirada decidida. El callejón estaba silencioso y vacío, y el tenue resplandor de la máquina proyectaba largas sombras en las paredes. Llevaba 2 bolsas colgadas al hombro, cada una llena de monedas. Su corazón latía con fuerza, ansioso por sacar provecho de aquel extraño tesoro. Introdujo la primera moneda en la ranura, y el familiar zumbido llenó el aire, seguido de un chasquido metálico cuando la máquina dispensó un artículo. Hiro metió la mano y sacó un pequeño paquete de galletas con sabor a algas. Apenas le dedicó una mirada, lo arrojó a una de las bolsas e insertó rápidamente otra moneda. La máquina le dio un peluche suave, un pequeño zorro con ojos enormes y una sonrisa cosida. Hiro también lo dejó a un lado, concentrado en su objetivo. Siguió echando monedas en la máquina, decidido a encontrar algo más valioso. Con cada moneda, aparecía un nuevo objeto. Algunos comunes, como chocolatinas y bebidas coloridas, pero otros más inusuales. Un par de guantes de cuero, suaves y que le quedaban perfectos. Un cuaderno con gruesas páginas de pergamino encuadernadas en lo que parecía cuero auténtico. Una corbata de seda adornada con intrincados bordados. Hiro metía cada objeto en sus bolsas, murmurando entre dientes. Vamos, vamos, dame algo bueno. Tras lo que pareció una eternidad, Hiro introdujo otra moneda en la ranura, y la máquina emitió un clic más fuerte, seguido de un golpe seco. Se agachó, con los ojos muy abiertos, al recoger el objeto. Era una pequeña caja ornamentada, con la superficie pulida hasta brillar y delicadas tallas que decoraban su exterior. El corazón de Hiro dio un vuelco. Examinó la caja, observando la intrincada artesanía. Tenía peso. No era una baratija. Con cuidado, la abrió. Dentro, había un collar resplandeciente. Una delicada cadena de plata con una sola gema azul brillante que captaba la luz de una manera casi etérea. Sonrió, con el corazón latiéndole con fuerza. Esto era lo que buscaba. Algo verdaderamente valioso. Dio la vuelta al collar entre sus manos, sintiendo la superficie lisa y fría de la gema. Era diferente a todo lo que había visto antes. La artesanía era impecable. Podría venderlo por una fortuna, tal vez incluso lo suficiente como para cambiar su vida. Metió la caja en su mochila, temblando de emoción. Aún no había terminado. Continuó introduciendo monedas en la máquina, y sus mochilas se fueron llenando poco a poco con una mezcla de objetos valiosos y otros extraños, aparentemente comunes. Pasaron las horas y Hiro se encontró sentado en el suelo, rodeado de una variopinta colección de objetos, desde piezas de valor incalculable hasta otras de lo más extrañas. Había monedas antiguas con símbolos que no reconocía, un cristal que parecía brillar tenuemente al sostenerlo e incluso un frasco de vidrio sellado que contenía lo que parecía ser algún tipo de especia exótica. Hiro sintió una mezcla de euforía y agotamiento. Había gastado casi todas sus monedas, y la máquina seguía allí, tan enigmática como siempre, con su zumbido monótono que casi se burlaba de él.
Había esperado que pudiera contener como máximo unas pocas docenas de artículos, dependiendo del tamaño, pero allí estaba, más de 100 monedas después, con montones de cosas tan grandes que era imposible que cupieran dentro de la máquina. Quería continuar, pero ya tenía más cosas de las que podía cargar, y se le habían acabado las monedas de 100 yenes. No esperaba necesitar tantas. No era tonto, sabía que algo raro estaba pasando. Sin embargo, también sabía que sin duda había obtenido una gran ganancia con lo que había sacado. 2 pequeñas bolsas llenas de tecnología variada, algunas nuevas, otras viejas, aunque todavía nuevas, recién sacadas de la caja. Ahora, ¿cómo vendo esto? No pudo evitar preguntarse al darse cuenta de que no había pensado en eso. Capítulo 321. Vendiendo una mentira. Hiro miró a su alrededor en el callejón, rodeado por la ecléctica variedad de objetos que había sacado de la máquina expendedora. Los montones de baratijas, aparatos tecnológicos y joyas parecían burlarse de él. Había logrado reunir un verdadero tesoro, pero ahora se enfrentaba al reto de qué hacer con todo aquello. La máquina había demostrado ser una fuente de riqueza casi inagotable, pero Hiro se dio cuenta de que quizás se había metido en un lío del que no podía salir. Con cuidado, comenzó a guardar en sus bolsas los objetos que parecían más valiosos, dejando atrás los bocadillos y baratijas. Tenía que darse prisa. No podía arriesgarse a que lo atrapara alguien que pudiera hacerle demasiadas preguntas. Era tarde, pero la ciudad nunca dormía del todo, y un callejón con un joven rodeado de objetos al azar sin duda llamaría la atención si alguien pasara por allí. Finalmente, tras colgarse las bolsas al hombro, Hiro comenzó a adentrarse en el estrecho callejón, con la mente llena de pensamientos. Necesitaba ayuda, y solo había una persona en la que podía pensar que sabría qué hacer: Yuki. Ella siempre había sido la sensata, la prudente. Ella sabría cómo manejar la situación. Se dirigió al apartamento de Yuki, agobiado por el peso de sus maletas y la extrañeza de toda la situación. Era casi medianoche cuando llegó. Llamó a la puerta, primero suavemente, luego un poco más fuerte. La puerta se abrió de golpe y allí estaba Yuki, con los ojos muy abiertos al verlo y las bolsas sobre sus hombros. «Hiro, ¿qué haces aquí?», preguntó, con una voz que denotaba sorpresa y confusión. «Yuki, necesito tu ayuda», dijo Hiro en un susurro apenas audible. Entró, mirando a su alrededor como para asegurarse de que nadie más lo oyera. Dejó caer las bolsas al suelo, cuyo contenido produjo un tintineo sordo al caer. Yuki miró fijamente las bolsas, luego a Hiro. «¿Qué hiciste?», preguntó con tono más cortante. Se arrodilló y abrió la cremallera de una de las bolsas, y sus ojos se abrieron de par en par al ver los objetos en su interior. El collar brillante, el cristal resplandeciente, las extrañas y etéreas baratijas y todo estaba allí. «Hiro, ¿qué es todo esto?», preguntó Yuki con voz baja, casi temerosa. Tomó el collar y lo giró entre sus manos. ¿Lo sacaste todo de la máquina expendedora?». Hiro asintió, con una sonrisa que se extendía por su rostro a pesar del cansancio. «Sí. Fui temprano y simplemente, seguí adelante. Mira todo esto, Yuki. Es increíble. Podríamos vender estas cosas y ganar mucho dinero». Yuki lo miró, con una expresión que mezclaba incredulidad y preocupación. «Hiro, esto es una locura. ¿Te das cuenta de lo extraño que es? ¿Cómo es posible que todo esto haya salido de una máquina expendedora? ¿Y si alguien nos está observando? ¿Y si es una trampa o algo peligroso?». Hiro desestimó sus preocupaciones con un gesto, con el entusiasmo intacto. «Vamos, Yuki, piénsalo. Llevamos semanas usando esa máquina expendedora y no ha pasado nada malo. Al contrario, ha sido increíble. Sé que suena raro, pero esto podría cambiarnos la vida. Mira esto». Tomó el cristal brillante y lo alzó como si fuera un trofeo. «Imagina por cuánto podríamos venderlo. Podríamos repartirnos el dinero, hacer lo que queramos». Yuki suspiró y guardó el collar en la bolsa. Se frotó las sienes, con la mente a 1000 por hora. Sabía que Hiro tenía razón en una cosa. Había una fortuna allí mismo, en su apartamento. Pero algo no le cuadraba. La máquina expendedora, la aleatoriedad, los objetos extraños, todo parecía indicar que algo se avecinaba, y que ese algo podría no ser bueno. «Tenemos que tener cuidado», Hiro dijo Yuki por fin, con voz firme. «Esto no es solo un hallazgo fortuito. Aquí hay algo más, y necesitamos entenderlo antes de hacer nada. Temerario. No podemos simplemente empezar a vender estas cosas sin saber con qué estamos tratando».
Hiro suspiró y se dejó caer en una de las sillas de la pequeña mesa de la cocina. Está bien, lo entiendo. Pero no podemos dejarlo así, Yuki. Tenemos que hacer algo. Quizás podríamos vender algunas de las cosas más pequeñas. A ver qué tal va. Yuki frunció el ceño, pero asintió lentamente. Tal vez. Pero tenemos que tener cuidado. No sabemos quién o qué podría estar observándonos. Y debemos vigilar esa máquina. Si está emitiendo este tipo de información, tiene que haber algo más. Tenemos que entender por qué. Hiro se recostó, con una sonrisa asomando en las comisuras de sus labios. De acuerdo, trato hecho. Pero te lo digo, Yuki, esto es solo el principio. Lo presiento. Yuki sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esperaba que Hiro tuviera razón, que aquello fuera el comienzo de algo bueno. Pero una parte de ella, cada vez más presente, temía que estuvieran entrando en algo mucho más peligroso de lo que podían imaginar. Y, al día siguiente, los tres amigos se reunieron en el pequeño apartamento de Mika. Yuki le había contado el botín de Hiro, y Mika abrió los ojos de asombro al ver los objetos extendidos sobre la mesa. Hiro aún lucía la sonrisa de emoción de la noche anterior, mientras que la expresión de Yuki permanecía seria, con evidente preocupación. De acuerdo, comenzó Yuki, mirando a Hiro. Tenemos que empezar poco a poco. Algo que no genere demasiadas preguntas si lo vendemos. Hiro asintió y sacó la caja ornamentada que contenía el collar de plata. Lo alzó. Parece valioso, pero no tan extraño como para levantar sospechas. Probablemente podríamos conseguir un buen precio en una joyería. Mika extendió la mano y acarició la delicada cadena con los dedos, con los ojos brillantes. Es preciosa. Pero Yuki tiene razón. Debemos tener cuidado. Miró a Hiro. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Hiro asintió, con determinación en la mirada. Estoy seguro. Podemos venderlo, ganar algo de dinero y decidir qué queremos hacer después. Yuki suspiró, pero no protestó. Habían llegado hasta aquí y ya no había vuelta atrás. La máquina expendedora los había atraído y ahora debían seguir adelante. De acuerdo, dijo. Hagámoslo. Pero recuerden, vamos despacio y con cuidado. No sabemos a qué nos enfrentamos. Hiro sonrió y guardó el collar en su caja. Cuidado. Lo tengo. Miró a Yuki y Mika, con un brillo de emoción en los ojos. Veamos hasta dónde llega esta madriguera. Yuki observó cómo Hiro se ponía de pie, con el corazón latiéndole con fuerza. Tenía la sensación de que, una vez que emprendieran ese camino, no habría vuelta atrás. Solo esperaba que estuvieran preparados para lo que les deparara el futuro. Y Hiro estaba de pie frente a la pequeña joyería, con la caja ornamentada en la mano. Respiró hondo, intentando calmar sus nervios. Había ensayado su historia una y otra vez en su cabeza. Una historia que justificara cómo un joven como él había encontrado una joya tan exquisita. La verdad era demasiado extraña, demasiado peligrosa para compartirla con nadie, así que necesitaba algo más. Algo creíble. Empujó la puerta y el timbre sonó suavemente al entrar. La tienda estaba tranquila. La cálida luz de las vitrinas se reflejaba en las filas de joyas brillantes. Anillos, collares, pulseras, todas cuidadosamente dispuestas. Un hombre mayor estaba detrás del mostrador, mirando a Hiro con una sonrisa amable. Buenas tardes, saludó el hombre. Tenía el pelo gris y llevaba gafas apoyadas en el puente de la nariz. Su semblante era tranquilo y profesional, justo el tipo de persona con la que Hiro esperaba tratar. Buenas tardes, respondió Hiro, intentando mantener la voz firme. Se acercó al mostrador y colocó la caja ornamentada frente al hombre. Me gustaría vender este collar. Esperaba que pudiera echarle un vistazo. El hombre arqueó una ceja y dirigió su mirada hacia la caja. La abrió con cuidado, y sus ojos se abrieron ligeramente al ver la reluciente cadena de plata y la brillante gema azul. Tomó el collar, lo sostuvo a contraluz y entrecerró los ojos mientras examinaba la artesanía. Esto es realmente exquisito, dijo el hombre con un tono de admiración. ¿Dónde encontraste una pieza como esta? Hiro tragó saliva y contó la historia que había preparado. Me la dio un amigo de la familia. Yo quiero venderla porque estoy intentando recaudar fondos para ayudar a quienes lo perdieron todo en el reciente atentado de Tokio. Dudó un instante y añadió. Mucha gente se vio afectada, y quiero hacer lo que esté en mi mano para ayudar. El joyero miró a Hiro, con una expresión más amable. Dejó el collar con cuidado y asintió. Es una causa noble, jovencito.
No muchos de tu edad pensarían en algo así. Sonrió, con una calidez en los ojos que tranquilizó un poco a Hiro. El joyero tomó una lupa y examinó la gema con más detenimiento. La artesanía es extraordinaria, dijo casi para sí mismo. El tallado, la claridad y no es una pieza cualquiera. Me sorprende que alguien se desprenda de algo así. Hiro asintió, con las palmas ligeramente sudorosas. Lo sé, es valioso. Pero ayudar a la gente me parece más importante ahora mismo. El joyero volvió a mirar a Hiro con expresión pensativa. Dejó la lupa y se dirigió a su ordenador, tecleando algo. Tras un instante, volvió a mirar a Hiro. Creo que puedo ofrecerte un precio justo, dijo. ¿Qué te parecen 5 millones de yenes? Los ojos de Hiro se abrieron de par en par. Había esperado tal vez la mitad. 5 millones de yenes era más de lo que jamás hubiera imaginado. Asintió, tratando de ocultar su emoción. Eso suena genial. Gracias, señor. El joyero sonrió y asintió mientras comenzaba con el papeleo. Siempre es un placer ver a jóvenes con tanta compasión. Me aseguraré de que el pago esté listo en unos minutos. Hiro observaba al joyero mientras trabajaba, con el corazón latiéndole con fuerza. Apenas podía creerlo. 5 millones de yenes. Esto era todo. El comienzo de algo grande. Cuando el joyero le entregó los documentos para firmar, Hiro sintió una oleada de triunfo. Iba a lograrlo, y nada se interpondría en su camino. Fin del capítulo 321.